Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii, secundum Matteum. Gloria a te, Domine. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: Sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. La lepra en tiempos de Jesús y muchos siglos después era una enfermedad terrible. No existía cura. Había noción de que se contagiaba por contacto cercano con un individuo leproso, y si alguien le agarraba comenzaba un lento proceso, pero que no se podía parar, al final del cual comenzaban a gangrenarse los miembros, las extremidades, se le caía al pobre individuo la nariz, las orejas, era un cadáver viviente. Y la única medida profiláctica, la única medida sanitaria que la sociedad tenía para protegerse de la lepra era aislar totalmente al individuo enfermo. La cuarentena se aplicaba sobre los enfermos, los aislaba para evitar que contagiasen a los sanos. No era que toda la ciudad se encerraba para no tener contacto con el enfermo, era el enfermo que era muy triste, muy dramático, porque se le expulsaba de la ciudad y tenía que vivir en los campos, en las cuevas, y algunas personas caritativas, algunos familiares, le llevaban comida, dejaban en unos canastos, en un lugar preestablecido, y los pobres leprosos, que se terminaban juntando, ¿no?, para darse apoyo mutuamente, iban recogiendo las provisiones y así esperando la muerte. Fue la Iglesia Católica la primera institución en la historia que se ocupó de esta pobre gente y estableció, ya en los comienzos del cristianismo, cuando la Iglesia gozó de libertad, estableció los primeros leprosarios. Es decir, seguía con el aislamiento social y preventivo del individuo afectado, pero no viviendo en el abandono, en los campos como un animal, sino en unas casas dignas donde se les daban todos los cuidados paliativos posibles. Y, siendo institución de la Iglesia, contaban con la asistencia de capellanes, de sacerdotes, que confortaban espiritualmente a los enfermos y les administraban los sacramentos. Eso es obra de la Iglesia, nadie lo hizo en la historia. La primera que lo hizo fue la Iglesia. Y los hospitales también. Antes no existían hospitales. Esa es una institución nacida del cristianismo, de la compasión que nos enseña nuestro Señor para con los desdichados, con los enfermos, con los que están pasando por dificultad. Bueno, entonces, y esto siguió muchos siglos, en la Edad Media y después en la Edad Moderna. Recién en el siglo XIX, siglo XX, se descubrió el tratamiento adecuado para la lepra, y si se detecta un caso en sus estadios iniciales, se puede revertir y se puede curar. Bueno, por eso al día de hoy casi
Siguen habiendo leprosos, sigue habiendo gente que se contagia, pero en un número mucho más reducido que en la antigüedad. Está bien. Entonces, en ese contexto tenemos que comprender el drama de este pobre señor leproso, aislado de la sociedad, lejos de su familia, no pudiendo ejercer su profesión, no pudiendo ganarse la vida honestamente, teniendo que vivir de limosnas, de la caridad pública. Este señor oye hablar de Jesús, oye hablar de los milagros que Jesús hace y se le acerca. Ha violado el aislamiento social y preventivo. Se fue donde Jesús. Jesús no estaba solo, estaba con un cierto número de discípulos. Llega y antes de que nadie pudiera reaccionar, se le tira a los pies, se postra en el suelo, es decir, se acuesta casi, ¿no? Se inclina profundamente y le dice esta frase muy inspirada, muy teológica. Expresa la verdad. Señor, si quieres, puedes curarme. Y la pura verdad es eso mismo. Jesús, si quería, podía curar a ese hombre de la lepra. Y no necesita dar grandes argumentaciones, unos circunloquios expresivos, orales, para argumentarle a nuestro Señor de que sí, que necesitaba ser curado. No, solo le dice, sí, Señor, si quieres puedes curarme. Y ya está. Y se pone con humildad, porque se pone en las manos de nuestro Señor y que nuestro Señor actúe como bien le parezca. Si quiere curarle, que le cure, y si no, no, está bien. Y está dispuesto a aceptar cualquiera de las dos soluciones que Jesús presente. Linda lección para nosotros, ¿no? Que cuando vamos a pedir algo al Señor, muchas veces queremos imponer nuestro pedido y así tiene que ser. Y si el Señor no nos atiende, ya nos sentimos sentidos, ya nos ofendemos y nos verá, ¿y por qué Dios se olvida de mí? Hay gente que se pone brava cuando Dios parece no atenderle, o no le atiende. No es la actitud que tomó este señor leproso. Nos enseña cómo debe, un gran maestro para nosotros. Nos gustaría conocer su nombre y ciertamente estará en el cielo para invocar y que nos ayude este leproso. Señor, si quieres puedes curarme. Y ya está. Dicho esto, el fiel se tiene que quedar tranquilo, nada de estar ansioso, angustiado, tranquilo, esperando la respuesta de Dios. Y Dios, afortunadamente, movido por la fe de este Señor con certeza, Cristo nuestro Redentor, pronuncia esa frase tan linda: quiero, queda curado. Y en el instante le desapareció la lepra. Miren, San Mateo dice, inmediatamente quedó limpio de la lepra. ¿Se curó? Después eso es impresionante porque la lepra es un proceso infeccioso, si no me engaño. Hay tejidos dañados, hay elementos nocivos circulando por el cuerpo, a través de la sangre, todo un proceso complejo. Inmediatamente quedó limpio, es decir, todos esos agentes que provocaban la lepra, ¡pum!, desaparecieron. Y no solo, sino que se hizo una cicatrización inmediata, o al menos quedó claro que esas heridas se estaban iniciando su proceso de cura y que después de algunos días se quedó completamente cicatrizado. Vaya uno a saber cómo fue, pero los médicos de la época quedarían espantados, los grandes jerarcas de la OMS se quedarían sin saber qué decir, ¿no? Una linda lección, Nosotros en esta situación también podríamos decirle a nuestro Señor, Señor, si quieres, puedes apartar este peligro.
puedes curarnos, puedes evitar que nos contagiemos. Cómo sería lindo que los católicos en masa saliéramos en procesión, en grandes rogativas, solo con esta intención. Bueno, está bien. Jesús termina con una recomendación misteriosa, porque le dice, no le vayas a contar esto a nadie. Difícil, porque la emoción es tan grande, el verse libre de la lepra. Después el hombre que acaba de ser curado, quería ser curado justamente para volver a su ambiente social, quería volver a estar, si era casado, con su mujer, con sus hijos, o si no, con sus padres, con sus hermanos, sus amigos, ¿no? ¿Y qué? Todos lloraron y se angustiaron porque el pobre tuvo que ser desterrado, y ahora lo ven sano y no le van a preguntar qué te pasó, cómo te curaste. Esta orden de nuestro Señor es de imposible cumplimiento. Dice, no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. ¿Por qué esto? Porque, si bien como acabamos de decir, la lepra no tenía cura, de vez en cuando había gente que se curaba. O era porque el diagnóstico estaba mal hecho, no tenía lepra sino un herpes o alguna enfermedad cutánea en la piel, y se confundía con lepra y no era lepra. Entonces, después de un tiempo venía el diagnóstico, no, esto no es lepra. O el Señor actuaba, Dios, siempre fue Padre misericordia, es Padre misericordioso, a veces curaba a algún pobre enfermo de lepra, o un profeta le ponía las manos, como hizo Eliseo, que ni siquiera le puso las manos al general Naamán el sirio, sino que le mandó bañarse 7 veces en el Jordán. Un profeta le curaba. Bueno, en todo caso, cuando se determinaba, se diagnosticaba la cura de la lepra, como este hombre el leproso, había recibido una carta de destierro, llamémosle así, había que anular ese documento, había que formalizar eso con una inspección que debieran hacer los sacerdotes, revisaban, se pondrían mascarilla, no sé cómo harían, y le daban una carta de curación. Con esa carta él estaba autorizado a volver al convivio social, y había que dar una ofrenda. No sería mucho, porque si estaba leproso no podía trabajar. Lo menos que tenía este hombre era dinero encima. Pero bueno, una ofrenda tenía que dar al Señor. Entonces Jesús le dice que eso sí que lo cumpla, esa prescripción legal. Y si Jesús no quería que se enterase el pueblo común del milagro, sí que manifestó, sí que tenía voluntad de que se enterasen los sacerdotes. Es decir, la élite religiosa de Israel debía tomar conocimiento de esto, que Jesús tenía ese poder extraordinario de hacer milagros, de curar a los enfermos, como ya lo probó en decenas, quizás centenares de ocasiones. Bueno, todo esto para nosotros, ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Nos enseña a cómo debemos acudir a Dios, con la humildad de este leproso. Si quieres puedes curarme. Y nos enseña también a que tenemos que estar siempre puestos en las manos de Dios, sabiendo que su providencia divina cuida de nosotros mejor que nadie, y que tenemos que invocarle y pedir esa protección, esa ayuda, reconociéndonos humildemente míseras criaturas, contingentes, vulnerables, débiles, y que ese Señor es quien, por medio de la Virgen, por medio de San José, por medio de los santos, que nos va a librar
de los peligros. Así sea. Ave María Purísima. Sin pecado concebido.